Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguna historia. La despidieron por equivocarse con un pedido, pero no sabía que él era el dueño del hotel. El aroma dulzón y empalagoso del caro producto de limpieza se mezclaba con el olor a café fresco y pan tostado. Una combinación que para Alma Ruiz, de 23 años, significaba otro día de lucha y sonrisas forzadas en el lujoso Hotel Estrella. Sus pies, ya adoloridos dentro de los incómodos zapatos que exigía el uniforme, apenas sentían el mármol frío e impecable del salón principal, mientras sus ojos castaños, generalmente brillantes de esperanza, cargaban el peso de la noche mal dormida, preocupada por la tos persistente de la abuela Clara. Alma servía una mesa de turistas ruidosos, manteniendo el profesionalismo y la amabilidad que eran su sello distintivo, incluso cuando uno de ellos, impaciente, chasqueó los dedos en su dirección como si ella fuera un animal adiestrado. Tragó en seco la humillación, un pequeño nudo formándose en su garganta, y se apresuró a anotar el pedido, recordando las cuentas que debía pagar y el sueño lejano de estudiar hotelería, un sueño que parecía evaporarse cada día como el vapor que salía de las tazas de porcelana fina. Aquel hotel, un símbolo de opulencia y poder, era para ella un laberinto de contrastes, donde la belleza escondía la aspereza y la cordialidad era, muchas veces, una máscara para el desprecio. El gerente Martín, un hombre de mediana edad con un bigote fino y una mirada que parecía permanentemente desdeñosa, observaba a Alma desde el otro lado del salón, con los brazos cruzados como un general inspeccionando a sus tropas. Para él, empleados como Alma eran piezas fácilmente reemplazables, engranajes minúsculos en la gran máquina que él comandaba con mano de hierro y una buena dosis de corrupción disimulada. Se enorgullecía de la eficiencia implacable que imponía, de las ganancias que, según él, eran fruto de su gestión impecable, aunque supiera, en el fondo de su conciencia casi inexistente, que parte de esas ganancias provenía de ajustes en las propinas y de una economía mezquina con los derechos de los trabajadores. Alma, con su sensibilidad y su negativa silenciosa a participar en los pequeños esquemas que él proponía, era una piedra en su zapato lustroso. Él olfateaba la integridad de ella como un animal olfatea una amenaza, y eso lo incomodaba profundamente, pues la rectitud de ella solo realzaba su propia falta de carácter, una sombra que él intentaba a toda costa borrar con autoritarismo y gritos. En aquel exacto instante, sentado discretamente en una alcoba cerca de la ventana, con la vista panorámica de la ciudad extendiéndose como una alfombra de concreto y luz, estaba Santiago Delgado. A los 35 años, con una fortuna que lo situaba entre los hombres más ricos del país y dueño de la vasta red de hoteles que llevaba su apellido, parecía un huésped común, tal vez un poco desarreglado para los estándares de la Estrella, vistiendo un suéter sencillo y vaqueros, con un libro de tapa desgastada en las manos. Nadie allí, excepto su fiel asistente que se había hospedado en otra habitación bajo un nombre falso, conocía su verdadera identidad. Santiago estaba allí no por vacaciones o negocios rutinarios, sino para una misión secreta: descubrir por qué aquella sucursal específica, a pesar de los números aparentemente positivos, recibía tantas quejas veladas sobre el ambiente de trabajo y la calidad de la atención en detalles que solo quien vivía el día a día podría notar. Era un hombre que había construido su imperio sobre la base del respeto y la excelencia, y cualquier indicio de que esos valores estaban siendo corroídos lo dejaba profundamente inquieto y determinado a actuar. Santiago observaba a Alma mientras ella se movía entre las mesas.
la manera en que sus hombros parecían cargar un peso invisible, pero cómo, aún así, lograba ofrecer una sonrisa genuina a un niño que había derramado un poco de zumo. Notó la mirada fugaz de miedo que ella lanzó en dirección al gerente Martín, cuando éste se acercó para dar alguna instrucción ríspida, casi un susurro amenazador. Eran esos pequeños detalles, esas microexpresiones que los informes financieros y las hojas de cálculo de rendimiento jamás lograrían capturar. Él había visto la forma en que Martín había tratado a un camarero más temprano, con una arrogancia innecesaria, y cómo había ignorado completamente a un copero que intentaba decirle algo urgente. Aquel ambiente, que debería ser de hospitalidad y confort, parecía cargado de una tensión palpable, un miedo constante que emanaba del equipo y que, de alguna forma, era percibido incluso por los huéspedes más distraídos, como una nota disonante en una sinfonía que debería ser perfecta. Santiago sintió una incomodidad familiar, la sensación de que algo estaba profundamente mal bajo la superficie pulida de aquel hotel. El momento de prueba llegó de forma sutil, casi casual. Santiago llamó a Alma y pidió un plato específico, un clásico de la cocina local, pero con una pequeña alteración que exigiría atención y comunicación con la cocina: el pescado a la sal con hierbas de la montaña, pero pidió que las hierbas fueran específicamente tomillo limón y romero fresco, y que el pescado no fuera la tradicional lubina, sino el mero, si había disponibilidad. Era un pedido que pondría a prueba no solo la eficiencia de la camarera, sino la flexibilidad de la cocina y la capacidad de comunicación interna. Alma anotó todo con cuidado, sus ojos enfocados, sintiendo la presión de aquella mirada tranquila, pero escrutadora del huésped. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, una intuición de que aquel pedido, aparentemente simple, cargaba un peso mayor. Repitió la solicitud para confirmar, su voz un poco temblorosa pero profesional, y se dirigió a la cocina, sin saber que su capacidad para lidiar con aquella pequeña complejidad sería crucial. La cocina, en aquella hora pico del almuerzo, era un pandemonio controlado, un ballet caótico de ollas, fuego y órdenes gritadas. Alma entregó el pedido al subjefe, un hombre normalmente competente, pero que aquel día parecía sobrecargado y distraído por algún problema personal. Él apenas asintió con la cabeza, sin prestar la debida atención a las especificaciones, y pasó la comanda a uno de los cocineros más nuevos. El error estaba plantado, una pequeña semilla de discordia que pronto germinaría. Alma, confiando en la aparente aceptación del pedido, regresó al salón, sus preocupaciones momentáneamente desviadas hacia la mesa de una pareja de ancianos que necesitaba ayuda para leer el menú en inglés. No imaginaba que el destino de aquel pescado, y en cierta forma el suyo propio, estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, trazado por la negligencia de uno y por la observación atenta de otro, que veía mucho más allá de lo que los ojos comunes podían percibir. Cuando el plato finalmente llegó a la mesa de Santiago, traído por Alma con una sonrisa tensa, el desastre se reveló. Era la lubina tradicional, y las hierbas, aunque frescas, no eran las que él había especificado. Santiago no dijo nada al principio, solo observó el plato con una expresión neutra. Alma, percatándose de la discrepancia en el instante en que depositó la fuente, sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Señor, yo le pido 1000 disculpas», comenzó ella con la voz entrecortada. «Yo especifiqué mero y las hierbas correctas. Debe haber habido algún error en la cocina. ¿Puedo pedir que lo cambien inmediatamente?» Era un intento de controlar el daño, de mostrar proactividad, pero antes de que pudiera completar la frase, la figura intimidante del gerente Martín se materializó junto a la mesa. Su rostro, una máscara de furia contenida, los ojos chispeando como brasas.
No se dirigió al huésped, sino directamente a Alma, su voz baja pero cargada de veneno. Incompetente, eso es lo que eres, siseó Martín, cada palabra un latigazo. No tolero este tipo de error grotesco en mi establecimiento. Un pedido simple y consigues arruinarlo todo. ¿Lo ves, señor? Se giró hacia Santiago forzando una sonrisa servil que no alcanzaba los ojos. Le pido disculpas por este fallo imperdonable. La empleada será debidamente castigada por su completa falta de atención y profesionalismo. Alma sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La mirada de Santiago permanecía indescifrable, una calma que la asustaba aún más. Quería defenderse, explicar que el error no había sido suyo, que ella había hecho el pedido correctamente, pero las palabras no salían, bloqueadas por el nudo de angustia y por la autoridad aplastante de Martín, que parecía crecer en su indignación teatral. La humillación era pública, sentida en cada poro de su piel, mientras los otros huéspedes disimulaban sus miradas curiosas. Martín, entonces, se giró hacia Alma, el desprecio estampado en su rostro. «Está despedida, Ruiz. Ahora, recoja sus cosas y lárguese de aquí. No quiero volver a ver su rostro incompetente en este hotel». La frase fue dicha en un tono lo suficientemente alto como para que varias mesas alrededor oyeran, y el silencio que siguió fue pesado, cortado solo por el sollozo ahogado que escapó de los labios de Alma. Las lágrimas, antes contenidas, ahora corrían libres por su rostro, calientes y amargas. Se sentía desnuda, expuesta, juzgada y condenada sin derecho a defensa. Era la injusticia en su forma más cruda y dolorosa. Miró a Santiago, esperando tal vez un gesto, una palabra de comprensión de aquel huésped que momentos antes parecía tan atento, pero él solo la observaba, sus rasgos impasibles, mientras sacaba un pequeño cuaderno del bolsillo y anotaba algo discretamente. Aquel gesto, tan banal, le pareció a Alma el sello final de su desgracia, la indiferencia de un mundo al que no le importaban los pequeños, los que luchaban por sobrevivir. Con el corazón hecho pedazos y la dignidad herida, Alma murmuró una disculpa casi inaudible, dio media vuelta y caminó hacia la salida de servicio, cada paso una tortura. El peso de las miradas en su espalda era casi físico, la sensación de fracaso consumiéndola por dentro. Aquel empleo, por difícil que fuera, era su única fuente de ingresos, la tabla de salvación para ella y su abuela. La idea de volver al pequeño cuarto en la vecindad, a los ojos preocupados de doña Clara, y decirle que había sido despedida, y de forma tan humillante, era una carga casi insoportable. Mientras atravesaba los pasillos internos, antes tan familiares, ahora hostiles, solo podía pensar en el futuro incierto, en la oscuridad que parecía cernirse sobre sus sueños. Mal sabía ella que, en aquel mismo instante, el hombre silencioso que había anotado su despido en un cuaderno comenzaba a trazar un plan que cambiaría no solo el destino de ella, sino el de todo aquel imperio hotelero, demostrando que, a veces, la justicia llega por los caminos más inesperados. Los días que siguieron al despido fueron una nebulosa de angustia e incertidumbre para Alma. El pequeño cuarto en la vecindad, antes un refugio, ahora parecía sofocante, las paredes resonando con el sonido de la tos frágil de doña Clara y los miedos silenciosos de la nieta. Cada moneda ahorrada era contada y recontada, cada pedazo de pan dividido con la parsimonia de quien no sabe cuándo vendrá la próxima comida. La humillación en el Hotel Estrella aún ardía en su memoria, pero la necesidad era una llama aún más fuerte, impulsándola a salir todos los días, con una lista arrugada de posibles empleos en la mano y el corazón apretado de aprensión. Dejó currículums en restaurantes modestos, cafeterías de barrio, pensiones familiares, cualquier lugar que pudiera ofrecerle una oportunidad.
La falta de una carta de recomendación de la estrella, su último empleo destacado, era una barrera constante, un fantasma que la acechaba en cada entrevista fallida, en cada mirada desconfiada que recibía. El sueño de estudiar hotelería parecía ahora una fantasía lejana, una estrella inalcanzable en un cielo cubierto por nubes oscuras de preocupación. Fue la necesidad desesperada de una carta de recomendación lo que la hizo tragarse el orgullo y volver al Hotel Estrella algunos días después. Eligió un horario en el que imaginó que Martín estaría ocupado en alguna reunión, esperando encontrar a algún antiguo colega más simpático, tal vez a la jefa de camareras, que siempre había sido amable con ella. Mientras esperaba, nerviosa, cerca de la entrada de servicio, sintiendo el olor familiar de lujo y limpieza que ahora le causaba una opresión en el pecho, una figura se acercó. Era el huésped de aquel día fatídico, el hombre silencioso que había presenciado su despido sin esbozar reacción. Santiago, aún con sus ropas discretas, se aproximó con una expresión serena. «Señorita Ruiz, no esperaba encontrarla aquí», dijo él, la voz tranquila contrastando con el torbellino interno de Alma. Ella sintió el rostro sonrojarse, el recuerdo de la humillación aflorando, pero la amabilidad inesperada en su tono la desarmó un poco. Explicó, con la voz embargada, el motivo de su presencia, la dificultad para conseguir otro trabajo sin una referencia. Santiago la escuchó con una atención que Alma no esperaba de un extraño, mucho menos de alguien que ella imaginaba pertenecer a aquel mundo de privilegios indiferentes. No hizo preguntas invasivas, pero sus ojos transmitían una comprensión silenciosa que la hizo sentir, por primera vez en días, una pizca de esperanza, o tal vez solo el alivio de ser escuchada sin juicio. No mencionó el incidente con el gerente, ni el despido, pero se centró en sus aspiraciones, en su historia. «Usted mencionó que soñaba con estudiar hotelería», comentó él, casi casualmente. «Es un área que exige mucha dedicación, pero también puede ser muy gratificante». Alma, sorprendida de que él recordara aquel detalle de su breve y desastrosa interacción anterior, se sintió cómoda para hablar, para desahogarse sobre las dificultades financieras, sobre el deseo de ofrecer una vida mejor a su abuela, sobre la pasión que sentía por el arte de servir bien, a pesar de las penalidades. Aquel hombre, con su presencia tranquila, parecía ver más allá de la camarera despedida. Veía a la joven soñadora y trabajadora detrás de la fachada de tristeza. En los días siguientes, sus caminos volvieron a cruzarse, casi como si el destino estuviera tejiendo un hilo invisible entre ellos. Una vez fue en la pequeña plaza cerca de la vecindad de Alma, donde Santiago caminaba, observando la vida sencilla y vibrante de la comunidad, tan diferente del brillo artificial del hotel. La saludó con la misma cortesía, y acabaron conversando por algunos minutos sobre las flores que doña Clara tanto amaba y que Alma intentaba cultivar en pequeñas macetas en la ventana. En otra ocasión, se encontraron cerca de una escuela de hotelería, donde Alma había ido a buscar información sobre becas de estudio, una esperanza remota que ella se negaba a abandonar. Santiago pareció genuinamente interesado en sus planes, haciendo preguntas pertinentes sobre el currículo del curso, sobre las áreas que más la atraían. Nunca ofreció ayuda directa, nunca hizo promesas, pero su presencia y sus palabras de aliento eran como un bálsamo para el alma herida de Alma, pequeños gestos de fe en su capacidad que ella no recibía de nadie más. Lo que Alma no sabía y ni podría imaginar en sus sueños más audaces era que aquellos encuentros aparentemente casuales eran en realidad parte de un plan meticuloso trazado por Santiago Delgado. Su investigación en el Hotel Estrella iba mucho más allá de la observación pasiva. Ya había reunido pruebas contundentes contra el gerente Martín,
testimonios sigilosos de otros empleados, registros de desvío de propinas, hojas de cálculo de costos inflados e incluso relatos más graves de acoso moral y propuestas indecorosas a empleadas más jóvenes y vulnerables. El despido de Alma había sido solo la gota que colmó el vaso, la confirmación visible de la crueldad y el abuso de poder que él sospechaba. Santiago, sin embargo, no era un hombre de acciones impulsivas. Prefería la estrategia, la justicia aplicada en el momento adecuado, con el impacto necesario para promover un cambio real y duradero, y no solo un castigo ejemplar. Quería entender a fondo la podredumbre para poder erradicarla de raíz. Mientras Alma luchaba por encontrar un nuevo rumbo, dividiendo su tiempo entre la búsqueda de empleo y los cuidados de doña Clara, Santiago continuaba su inmersión en el universo paralelo que existía dentro de su propio hotel. Conversaba con los mensajeros, con el personal de limpieza, con los cocineros en los horarios de menor movimiento, siempre bajo el disfraz de un huésped curioso y amigable. Escuchó historias de dedicación y de sueños, como los de Alma, pero también relatos de miedo, de presión constante, de pequeñas y grandes injusticias cometidas por Martín y por algunos de sus supervisores de confianza, que actuaban como capataces para mantener el control a través de la intimidación. Aquel hotel, que debería ser un oasis de excelencia, se había transformado, para muchos, en una prisión dorada, donde el brillo del lujo escondía la oscuridad de la explotación. Santiago sentía una rabia fría crecer dentro de sí, una determinación inquebrantable de restaurar la dignidad de aquel lugar y de sus trabajadores. Santiago también descubrió más sobre la vida de Alma, no a través de preguntas directas a ella, lo que podría sonar invasivo o levantar sospechas, sino a través de conversaciones informales con vecinos en el barrio de ella, con el farmacéutico que conocía a doña Clara, con el dueño de la pequeña panadería donde Alma a veces compraba pan fiado cuando el dinero escaseaba. Supo de la dedicación incansable de la joven a su abuela, de las noches en que ella estudiaba hasta tarde con libros prestados, soñando con un futuro mejor, de su honestidad incuestionable y de su bondad para con todos, incluso aquellos que poco tenían que ofrecer. Cada información confirmaba la impresión inicial que había tenido de ella. Una joya en bruto, maltratada por la vida y por la injusticia, pero cuyo brillo interior no se había apagado. La historia de Alma se convertía para Santiago en un símbolo de la lucha de tantos otros empleados invisibles, cuyas vidas y sueños eran aplastados por la codicia y la arrogancia de pocos. La abuela de Alma, doña Clara, una señora de mirada dulce y manos arrugadas por el tiempo y el trabajo arduo, percibía el cambio sutil en el comportamiento de la nieta después de esos encuentros con el señor amable, como Alma lo describía. Había un brillo diferente en sus ojos, una ligereza que la preocupación constante no lograba apagar por completo. Doña Clara, con la sabiduría de quien ya ha visto muchas vueltas que da el mundo, solo observaba y rezaba en silencio, pidiendo a Dios que protegiera a su nieta y que le abriera los caminos. No hacía muchas preguntas, pues confiaba en el discernimiento de Alma, pero sentía en su corazón que algo importante estaba por suceder. Una de esas carambolas que la vida, a veces, reserva para los que mantienen la fe y la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. La fe de doña Clara era un ancla para Alma, un puerto seguro en medio de la tormenta. Durante una de las conversaciones con Alma, Santiago mencionó, como quien no quiere la cosa, que su empresa tenía un programa de becas para jóvenes talentos en el área de hotelería, pero que era muy competitivo. Vio el brillo inmediato en los ojos de Alma, seguido de una sombra de vacilación, como si ella no se atreviera a soñar tan alto. Es necesario tener una excelente carta de recomendación y un historial impecable,
añadió él, observando la reacción de ella. Alma solo suspiró, una sonrisa triste en los labios. Bueno, creo que no tengo mucha oportunidad entonces, no después de lo que pasó en el Estrella. Santiago solo asintió, guardándose para sí la información de que la empresa era suya y que las reglas a veces podían flexibilizarse para casos excepcionales de talento e injusticia. Estaba pacientemente armando las piezas de su rompecabezas y la pieza principal, Alma, estaba cada vez más nítida en sus planes. El clímax de su investigación se aproximaba. Santiago ya tenía todo lo que necesitaba, pruebas, testimonios y, lo más importante, la convicción de que Martín era un cáncer que precisaba ser extirpado. También sentía una admiración creciente por Alma, no solo por su historia de vida, sino por la fuerza de su carácter, por su resiliencia y por su bondad inherente. Veía en ella el tipo de profesional que quería en su equipo, alguien que entendía el verdadero significado de la hospitalidad, el cuidado genuino por el otro. Mientras tanto, Alma, ajena a todo, continuaba su búsqueda de un empleo, llevando consigo la pequeña llama de esperanza encendida por aquel hombre misterioso y amable, sin saber que él era, en realidad, el dueño de un imperio y que el destino de ella estaba a punto de dar un giro espectacular, de esos que solo ocurren en historias que parecen escritas por la propia vida para enseñarnos sobre justicia, fe y el poder de los encuentros inesperados. El día de la reunión de rutina en el Hotel Estrella amaneció gris, con una llovizna fina cayendo sobre la ciudad, como si el cielo presintiera la tormenta que estaba a punto de formarse dentro de las paredes lujosas del establecimiento. Martín, el gerente, estaba particularmente eufórico aquella mañana. Los números del último trimestre eran, en su evaluación fraudulenta, espectaculares, y se preparaba para presentar los resultados a la directiva regional a través de una videoconferencia, esperando otra ronda de elogios y, quién sabe, un generoso bono. Se había puesto su mejor traje, el cabello impecablemente peinado con gomina, y había ensayado su discurso arrogante frente al espejo, imaginando las miradas de admiración de sus superiores. Para él, aquel era solo un peldaño más en su ambiciosa escalada, pisando a quien fuera necesario para llegar a la cima. Mal sabía él que, en lugar de aplausos, encontraría el cadalso para su carrera deshonesta, montado silenciosamente por un observador al que él ni siquiera consideraba una amenaza. Mientras tanto, Alma Ruiz había despertado con un nudo de ansiedad en el estómago. La noche anterior, había recibido una misteriosa llamada telefónica de un número desconocido. Una voz femenina, profesional y educada la había invitado a presentarse en el Hotel Estrella aquella mañana para una conversación importante sobre una oportunidad de empleo. Alma dudó, el recuerdo de la humillación aún vivo, pero la voz había mencionado el nombre de Santiago, el huésped amable, como quien la había recomendado. Aquello encendió una pequeña llama de esperanza. ¿Sería posible que él, de alguna forma, estuviera intentando ayudarla? Con el corazón dividido entre el miedo y la expectativa, se puso su mejor ropa, un vestido sencillo, pero limpio y planchado con esmero. Se recogió el cabello castaño en un moño discreto y se despidió de doña Clara con un beso en la frente, prometiendo volver con buenas noticias. No tenía idea del papel que estaba a punto de desempeñar en un drama corporativo de grandes proporciones, ni que su vida estaba a un paso de una transformación radical. Santiago Delgado llegó al hotel un poco antes de la reunión programada, pero esta vez no entró por la puerta trasera ni se mezcló con los huéspedes. Usó la entrada principal y a su lado caminaba su asistente personal, ahora debidamente identificado, cargando una abultada carpeta. El equipo de recepción, acostumbrado a ver a Santiago con sus ropas casuales, casi no lo reconoció.
Vestía un traje oscuro, cortado a medida, que exudaba una autoridad discreta, pero innegable. Su expresión, antes solo observadora y tranquila, ahora contenía un toque de acero, la determinación de un líder a punto de tomar decisiones difíciles. No se anunció, solo solicitó ser conducido a la sala de reuniones donde Martín ya se preparaba para su presentación triunfal. El murmullo que causó su llegada fue inmediato. Miradas curiosas y cuchicheos esparciéndose por los pasillos como un reguero de pólvora. ¿Quién era aquel hombre que de repente parecía tan importante y diferente del huésped anónimo de las últimas semanas? La sala de reuniones estaba impecablemente arreglada, la larga mesa de madera pulida reflejando las luces empotradas en el techo. Martín estaba en la cabecera ajustando el proyector cuando la puerta se abrió y Santiago entró, seguido por su asistente y por el jefe de seguridad del hotel, que parecía tenso y sumiso. La expresión de autoconfianza de Martín vaciló por un instante al ver a Santiago, aquel huésped al que apenas había notado, pero pronto se recompuso, asumiendo que él era tal vez algún representante menor de la matriz, enviado para observar. «Señor Delgado, ¿no es así? ¿Qué lo trae a nuestra reunión interna? Creo que ha habido algún error», dijo Martín, con un tono que intentaba ser cortés, pero que cargaba una pizca de su arrogancia habitual. Santiago solo lo miró fijamente, sus ojos oscuros transmitiendo una frialdad que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal del gerente. El silencio que se instaló en la sala era pesado, cargado de una tensión casi insoportable, mientras los pocos supervisores presentes, alineados con Martín, intercambiaban miradas nerviosas. «No ha habido ningún error, señor Martín», comenzó Santiago, su voz tranquila pero con un timbre que no admitía réplica. «Yo soy Santiago Delgado, y este hotel, así como toda la red Estrella, me pertenece». La revelación cayó como una bomba en la sala. Las mandíbulas cayeron, los ojos se abrieron de par en par. Martín palideció visiblemente, el color desapareciendo de su rostro como si alguien hubiera accionado un interruptor. Abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido. Era como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Aquel hombre, al que había tratado con la displicencia reservada a los huéspedes comunes, era el dueño de todo, el poder supremo ante el cual ahora se veía completamente expuesto y vulnerable. El asistente de Santiago, discretamente, comenzó a distribuir copias de un informe detallado a los presentes, un informe que contenía todos los descubrimientos de la investigación, incluyendo los fraudes, los desvíos y los abusos cometidos bajo la gestión de Martín. El aire en la sala se enrareció aún más. Cada página volteada del informe parecía un clavo más en el ataúd de la carrera del gerente. Martín, recuperándose parcialmente del shock inicial, intentó una última y desesperada jugada. «Señor Delgado, debe haber un terrible malentendido. Yo siempre he trabajado con la máxima dedicación para el éxito de esta unidad. Los números lo demuestran. Hubo un crecimiento», balbuceaba, el sudor comenzando a brotar en su frente, la arrogancia de antes reemplazada por un pánico creciente. Santiago lo interrumpió con un gesto de la mano. «Los números pueden manipularse, señor Martín. Las personas no. Pasé las últimas semanas aquí, no como dueño, sino como un observador silencioso. Y lo que vi fue una gestión basada en el miedo, la deshonestidad y la falta de respeto. Vi a empleados talentosos ser humillados y explotados. Vi la reputación de mi hotel ser manchada por sus prácticas corruptas». Cada palabra de Santiago era como un golpe preciso, desmontando la fachada de competencia que Martín había construido con tanto esmero. Los supervisores cómplices se encogieron en sus sillas, evitando la mirada penetrante del verdadero dueño. Fue entonces cuando la puerta de la sala de reuniones se abrió nuevamente y Alma Ruiz entró, acompañada por la misma voz femenina que la había contactado.
ahora revelada como la jefa de recursos humanos de la matriz. Alma se detuvo, intimidada por la escena, viendo al gerente Martín en un estado de desesperación y al señor amable en el centro de todo, comandando la situación con una autoridad impresionante. No entendía lo que estaba sucediendo, pero sentía que era algo de extrema importancia. Santiago se giró hacia ella y su rostro, antes severo al dirigirse a Martín, se suavizó. «Señorita Ruiz, por favor, únase a nosotros. Quiero que todos aquí escuchen lo que tengo que decir sobre usted». Alma caminó vacilante hasta el lado de la mesa, sintiendo todas las miradas sobre sí, pero la mirada de Santiago le dio una extraña sensación de seguridad. Martín, al verla, pareció hundirse aún más en su silla, la comprensión del desastre completo comenzando a abatirse sobre él. La presencia de ella allí era la prueba viva de su injusticia. Santiago entonces se dirigió al equipo presente y a la cámara de la videoconferencia que transmitía todo a la directiva regional. Esta joven, Alma Ruiz, fue despedida públicamente y humillada por este hombre, señaló a Martín, por un error que no fue suyo, sino fruto de la negligencia y la presión impuestas por la mala gestión. Fui testigo de su dedicación, su amabilidad con los huéspedes y su integridad, incluso en las peores condiciones. Mientras algunos se preocupaban por inflar informes y desviar recursos, ella se preocupaba por hacer su trabajo con honestidad y por soñar con un futuro mejor a través del estudio y el esfuerzo. La voz de Santiago era firme, cargada de una convicción que no dejaba lugar a dudas. Luego detalló el incidente del pedido equivocado, la forma en que Martín había usado el error de la cocina para crucificar a Alma, sin siquiera investigar lo que realmente había sucedido. Alma escuchaba todo, las lágrimas comenzando a brotar en sus ojos, no de tristeza, sino de un alivio y una validación que jamás había esperado sentir. Por lo tanto, continuó Santiago, su mirada recorriendo la sala y posándose nuevamente en Martín, que ahora temblaba visiblemente. Ante todas las pruebas de fraude, mala gestión, abuso de poder y conducta antiética, el señor Martín está, a partir de este exacto momento, sumariamente despedido de todas sus funciones en la red de hoteles Estrella y será responsabilizado legalmente por sus actos. El anuncio fue directo, sin rodeos. Un silencio conmocionado llenó la sala. Algunos supervisores que eran cómplices de Martín bajaron la cabeza, temiendo ser los siguientes. El ahora exgerente solo balbuceaba palabras incomprensibles, su rostro una mezcla de incredulidad y derrota. La justicia, que tantas veces parece tardar, había llegado de forma implacable y fulminante. Santiago no demostró ningún rastro de satisfacción en su rostro, solo la seriedad de quien cumple un deber doloroso, pero necesario, para restaurar el orden y la decencia. Para Alma, aquel momento era surrealista. El vuelco era tan completo, tan inesperado, que apenas podía procesarlo. El hombre que la había humillado y la había echado a la calle sin piedad, estaba ahora recibiendo lo que merecía, y de manos de aquel mismo huésped silencioso que ella había pensado que era indiferente a su sufrimiento. Era como si una fuerza mayor estuviera moviendo las piezas de aquel tablero, corrigiendo una injusticia profunda. Miró a Santiago, y por primera vez vio no solo al hombre amable que la había escuchado, sino al líder poderoso y justo que realmente era. Y en el fondo de su corazón, una gratitud inmensa comenzaba a brotar, junto con la percepción de que aquel día, que había comenzado con tanta aprensión, se estaba transformando en el más importante y transformador de su joven vida. La rueda de la fortuna, que la había aplastado bajo su peso, ahora comenzaba a girar a su favor, impulsada por la mano firme e invisible del destino, o tal vez por el coraje de un hombre que se atrevió a mirar más allá de las apariencias. Tras el despido fulminante de Martín,
Un silencio tenso se cernió sobre la sala de reuniones, roto solo por los murmullos del equipo de seguridad que discretamente escoltaba al exgerente fuera del recinto, ahora un hombre derrotado y desmoralizado, cuya arrogancia se había desmoronado como un castillo de naipes. Los supervisores restantes miraban a Santiago con una mezcla de miedo y respeto, aguardando las próximas palabras del dueño de la red. Alma, por su parte, permanecía de pie, con el corazón aún latiendo desacompasado, tratando de asimilar la magnitud de lo que acababa de suceder. Aquel hombre, Santiago, a quien había conocido como un huésped atento y un oyente empático, era en realidad el propietario de todo aquel imperio, y no solo había presenciado su injusticia, sino que había actuado para corregirla de forma tan decisiva y pública. Era un giro que su mente luchaba por comprender, sintiendo una ola de gratitud y alivio barrer el resquicio de amargura que el despido había dejado. Las lágrimas que antes eran de humillación, ahora eran de una emoción compleja, una mezcla de validación y sorpresa. Santiago, percatándose del estado de Alma, le dirigió una mirada que era al mismo tiempo profesional y cálida. Una combinación que comenzaba a resultarle familiar. «Señorita Ruiz», comenzó él, su voz ahora más suave, pero aún resonando con autoridad en la sala. «Lo que le sucedió a usted fue un ejemplo claro del tipo de gestión tóxica que no tolero en mis empresas. Su integridad y dedicación, incluso frente a un ambiente hostil, no pasaron desapercibidas». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras fueran absorbidas no solo por Alma, sino por todos los presentes, que ahora la miraban con un nuevo respeto, algunos incluso con un toque de admiración culpable por no haberse manifestado antes. «Creo que talentos como el suyo deben ser cultivados, no aplastados, y creo en las segundas oportunidades, especialmente cuando la primera fue robada por la injusticia». Aquel discurso tan directo y tan lleno de significado era más de lo que Alma jamás había soñado escuchar. Luego caminó hacia ella, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Por eso, Alma, me gustaría ofrecerle no solo una disculpa formal en nombre de la Red Estrella, sino algo mucho más concreto». Los ojos de Alma se abrieron ligeramente, la expectativa creciendo. «Sé de su sueño de estudiar gestión hotelera, y sé también de las dificultades que enfrenta». Santiago miró brevemente a su jefa de recursos humanos, quien asintió con una sonrisa. «La empresa Estrella tiene el placer de ofrecerle una beca de estudios integral para el curso de gestión hotelera en la mejor institución del país. Todos los gastos, desde las matrículas hasta el material didáctico, serán cubiertos por nosotros». La sala quedó en absoluto silencio. Alma sintió que las piernas le flaqueaban. Una beca integral. Era más de lo que se había atrevido a pedir en sus oraciones más fervorosas. La imagen de Doña Clara, la preocupación constante por el futuro, todo eso pasó por su mente en un torbellino. Las palabras de Santiago, sin embargo, no terminaron ahí. «Y mientras usted estudia, Alma, no queremos que se preocupe por su sustento o el de su abuela. Por eso, nos gustaría ofrecerle un puesto temporal aquí mismo, en el Hotel Estrella. Un puesto de asistente de gerencia, donde podrá aprender en la práctica, bajo un nuevo liderazgo que implementaremos. Un liderazgo basado en el respeto y la meritocracia». Hizo un gesto hacia el equipo presente. «Quiero que todos aquí sean testigos de que este hotel pasará por una profunda reestructuración y que valoraremos a aquellos que demuestren compromiso con la excelencia y con los valores humanos que apreciamos». La oferta era increíble. De camarera despedida a asistente de gerencia, con una beca de estudios garantizada. Era un salto tan grande, un cambio tan radical, que Alma sintió un mareo, un vértigo de felicidad e incredulidad. Las lágrimas ahora corrían libremente, pero eran lágrimas de pura catarsis, de un sueño que se hacía realidad ante sus ojos.
Alma intentó hablar, agradecer, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta, embargadas por la emoción. Apenas pudo articular un «yo no sé qué decir». «Gracias, señor Delgado. Gracias de todo corazón». Su voz era un susurro, pero cargaba el peso de una gratitud inmensa. Santiago sonrió genuinamente, una sonrisa que iluminó su rostro y transmitió una bondad que iba más allá de la simple generosidad empresarial. «No tiene que agradecer, Alma. Usted se lo ha ganado por su mérito, por su resiliencia y por su carácter. Simplemente aproveche la oportunidad y muéstreles a todos de lo que es capaz. Estoy seguro de que no nos decepcionará». La confianza que él depositaba en ella era un regalo aún mayor que la beca o el puesto. Era la creencia en su potencial, algo que le había sido negado durante tanto tiempo y que ahora florecía bajo el sol de aquella inesperada carambola. La reunión concluyó poco después, con Santiago dando instrucciones claras sobre los próximos pasos para la reestructuración del hotel y el nombramiento de un gerente interino, una persona de su confianza que llegaría en los próximos días. Los supervisores, antes serviles a Martín, ahora demostraban una presteza casi exagerada hacia las nuevas directrices, claramente intentando salvar el pellejo. Alma fue conducida por la jefa de recursos humanos a una sala más pequeña donde le explicaron los detalles de la beca y del nuevo puesto, entregándole documentos para firmar. Todo parecía un sueño y temía despertar. La realidad de que su vida había cambiado para siempre comenzaba a asentarse, lentamente, como polvo dorado cayendo sobre sus hombros cansados. El peso de la incertidumbre, que la había acompañado durante tantos días, comenzaba a disiparse, reemplazado por una sensación de ligereza y esperanza renovada. Al salir del hotel, horas más tarde, con una copia del contrato en el bolso y la promesa de un futuro brillante, Alma sintió el aire fresco de la tarde en su rostro, como si fuera la primera vez. La llovizna de la mañana había cesado, y un sol tímido se asomaba entre las nubes, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. Era como si la propia naturaleza estuviera celebrando con ella. Caminó por las calles, ya no con la cabeza gacha y el corazón encogido, sino con paso firme y una sonrisa que irradiaba de adentro hacia afuera. Su primer pensamiento fue correr a casa y contárselo todo a doña Clara. Imaginó el rostro de la abuela, los ojos empañados de alegría, y sintió una felicidad tan pura e intensa que casi la hizo flotar. Aquel día, que había comenzado con tanto recelo, terminaría como el más feliz de su vida, un antes y un después que jamás olvidaría. La noticia del vuelco en el Hotel Estrella se propagó rápidamente entre los empleados. El despido de Martín y el ascenso de Alma se convirtieron en el tema principal en los pasillos y comedores. Había una mezcla de conmoción, alivio y para muchos una renovada sensación de esperanza. La historia de Alma, la camarera humillada que había sido rescatada y reconocida por el propio dueño, se convirtió en una especie de leyenda instantánea, un testimonio de que la justicia, por mucho que tarde, realmente puede suceder. Algunos de los que antes temían a Martín ahora se sentían animados a hablar, a denunciar otras irregularidades, sabiendo que tendrían un nuevo liderazgo dispuesto a escuchar. La atmósfera en el hotel, antes cargada de miedo y opresión, comenzaba a transformarse lentamente en un ambiente de respeto y optimismo, como una planta que vuelve a crecer después de una poda severa, pero necesaria. Santiago, después de resolver los asuntos más urgentes en el hotel, no se olvidó de Alma. Sabía que la transformación en la vida de ella no se resumía solo al aspecto profesional. Había una conexión allí, un respeto mutuo que trascendía la relación entre jefe y empleada. Recordaba las conversaciones que habían tenido, el brillo en los ojos de ella al hablar de sus sueños sencillos, la dignidad con la que enfrentaba las adversidades. Había algo en Alma
que lo había conmovido profundamente, algo que lo hacía cuestionar el vacío de su propio mundo, a pesar de toda la riqueza y el poder. Sentía una necesidad genuina de conocerla mejor, de entender la fuerza que emanaba de aquella joven mujer que, a pesar de todas las dificultades, nunca había perdido la dulzura ni la esperanza. Y así, al final de aquel mismo día, mientras el sol se ponía y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear como luciérnagas distantes, Santiago Delgado tomó una decisión que iba más allá de sus deberes como dueño de la Red Estrella. Cogió las llaves del coche, despidió al chofer y se dirigió no a su lujosa mansión en un barrio noble, sino a la sencilla dirección de la vecindad donde Alma vivía con su abuela. Llevaba consigo un ramo de flores coloridas, sencillas, como las que había visto a Alma admirar en la plaza, y un sentimiento nuevo en su pecho, una mezcla de nerviosismo y expectación. Sabía que aquel gesto podría ser malinterpretado, pero sentía que debía hacerlo, no como el multimillonario dueño de hoteles, sino como Santiago, el hombre que había sido conmovido por la historia y la humanidad de una joven camarera. El día decisivo aún no había terminado. Reservaba una última, y tal vez la más significativa, sorpresa. La vecindad donde Alma vivía era un laberinto de pasillos estrechos y paredes desconchadas, impregnado con el olor a comida casera, ropa lavada y la vida pulsante de decenas de familias que allí compartían sus sueños y dificultades. Para Santiago, acostumbrado al lujo aséptico de sus hoteles y a la amplitud de su mansión, aquel ambiente era una inmersión en una realidad cruda, pero extrañamente acogedora. Los niños corrían descalzos por el patio común, sus risas resonando entre los tendederos de ropa colorida, mientras los vecinos conversaban en las puertas de sus casas, compartiendo las noticias del día. Sintió algunas miradas curiosas sobre sí. El hombre bien vestido, con un ramo de flores en la mano, claramente un extraño en aquel universo, pero no había hostilidad, solo una curiosidad natural. Preguntó a una señora que regaba una maceta de helechos dónde quedaba la casa de doña Clara y Alma Ruiz, y fue guiado con una sonrisa amable hasta una pequeña puerta al final de un pasillo. La simplicidad del lugar contrastaba violentamente con el poder que él representaba. Pero allí, en aquel momento, no era el magnate, era solo un hombre llevando flores. Alma acababa de contar las novedades a doña Clara, que lloraba y reía al mismo tiempo, abrazando a la nieta con fuerza, agradeciendo a Dios por el vuelco milagroso. La emoción en el pequeño cuarto era palpable, una mezcla de alivio, alegría e incredulidad. Fue en ese instante cuando oyeron los tímidos golpes en la puerta. Alma abrió, esperando tal vez a una vecina curiosa, y se quedó boquiabierta al ver a Santiago Delgado parado allí, sosteniendo un ramillete de margaritas y girasoles, sus flores favoritas. Por un momento pensó que estaba soñando de nuevo. Verlo allí, en su humilde casa, después de todo lo que había sucedido en el hotel, era aún más surrealista que la propia reunión. Él sonrió, un poco cohibido, lo que lo hacía sorprendentemente humano y accesible, despojado de la formalidad que el cargo imponía. «Disculpa que aparezca sin avisar, Alma. Yo estaba de paso y pensé en traer estas para ti y tu abuela». La simplicidad del gesto, la sinceridad en sus ojos, desarmaron a Alma por completo. Doña Clara, al ver al hombre que la nieta había descrito como un ángel de la guarda, sintió el corazón desbordarse de gratitud. Lo invitó a entrar, ofreciéndole la única silla un poco más firme que tenían, mientras Alma, aún atónita, buscaba un jarrón improvisado para las flores, que iluminaron el ambiente con sus colores vibrantes. Santiago entró, observando con respeto la organización y la limpieza de aquel espacio minúsculo, donde cada objeto parecía tener una historia. Vio los libros de estudio de Alma apilados en un rincón,
El retrato desvaído de un hombre más joven, probablemente el abuelo de Alma, en la pared, y sintió una admiración profunda por la dignidad de aquellas dos mujeres. Doña Clara, con su sabiduría sencilla, le agradeció con palabras que venían del corazón, hablando no solo de la beca y el empleo, sino de la esperanza que él había devuelto a su nieta, un regalo que ningún dinero podría comprar. Santiago conversó con ellas durante un rato, no sobre negocios o sobre el hotel, sino sobre cosas sencillas. El barrio, las recetas de Doña Clara, los sueños de Alma más allá de la hotelería. Escuchó con la misma atención que había dedicado a Alma en sus encuentros anteriores, haciendo que se sintieran completamente a gusto. Para Alma, ver a aquel hombre poderoso sentado en su modesta cocina, tratando a su abuela con tanto respeto y cariño, era la confirmación de que su intuición sobre él era correcta. Había una bondad genuina en Santiago, una humanidad que lo diferenciaba de tantos otros ricos y poderosos a los que ella ya había servido. No demostraba ningún rastro de superioridad o condescendencia. Al contrario, parecía genuinamente interesado en la vida de ellas, como si buscara allí algo que faltaba en su propio mundo. La distancia social entre ellos, antes un abismo insalvable, parecía disminuir con cada sonrisa, con cada palabra intercambiada. La visita de Santiago a la vecindad no pasó desapercibida para los vecinos. La noticia de que el patrón rico de la chica del 12 estaba allí, en persona, se esparció como la pólvora. Algunos acechaban curiosos por las rendijas de las ventanas, otros comentaban en voz baja, maravillados con la humildad del hombre. Para aquella comunidad, acostumbrada a ser invisible para los poderosos, la presencia de alguien como Santiago Delgado en su medio era un evento extraordinario, casi un milagro. Era la prueba de que a veces el mundo de los de arriba y el mundo de los de abajo podían encontrarse, no en conflicto, sino en un gesto de reconocimiento y respeto. Aquel acto simple de Santiago, de ir hasta la casa de Alma, tuvo un impacto simbólico mucho mayor de lo que él podría imaginar, rompiendo barreras invisibles y plantando semillas de esperanza en los corazones de aquella gente sufrida, pero luchadora. Cuando la conversación comenzó a decaer y el sol ya se había escondido completamente en el horizonte, dejando el cielo teñido de un añil profundo, Santiago se levantó, sintiendo que era hora de partir. Se despidió de Doña Clara con un respetuoso apretón de manos, prometiendo volver para probar el famoso bizcocho de harina de maíz que ella había insistido en hacerle. Luego se giró hacia Alma, que lo acompañó hasta la puerta. Había una tensión sutil en el aire, una expectativa silenciosa de lo que vendría a continuación. La miró a los ojos, y el brillo que Alma vio allí no era solo el del empresario exitoso, sino el de un hombre que parecía haber encontrado algo precioso e inesperado. Aquella mirada la hizo contener la respiración, sintiendo una mezcla de nerviosismo y una alegría anticipada que no sabía explicar. «Alma», comenzó él, la voz un poco más baja, más íntima. «Este barrio, con su simplicidad y su fuerza, me ha encantado, y las personas que he conocido hoy aquí, especialmente tú y tu abuela, me han mostrado un lado de la vida que no conocía tan de cerca». Hizo una pequeña pausa, como si escogiera las palabras con cuidado. «Sé que el día ha estado lleno de emociones y grandes cambios para ti, y que hay un largo camino por delante con tus estudios y tu nuevo trabajo. Pero quería saber...». Dudó por un instante, un leve rubor tiñendo sus mejillas, lo que lo hizo aún más cautivador a los ojos de Alma. «Quería saber si aceptarías cenar conmigo uno de estos días. No como tu jefe, sino como Santiago. Solo nosotros dos». La invitación quedó flotando en el aire, simple, directa, pero cargada de un significado profundo. Alma sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Una cena? ¿Con él? Era algo que sobrepasaba todas sus expectativas, todos sus sueños más secretos. Miró a aquel hombre
que en un solo día había transformado su vida de maneras tan profundas que le había devuelto la dignidad y la esperanza, y que ahora, con una humildad desconcertante, la invitaba a una cita. Una sonrisa radiante brotó en sus labios, una sonrisa que venía del alma, libre de cualquier atadura o vacilación. «Me encantaría, Santiago», respondió ella, la voz suave, pero firme. Aquel sí no era solo para una cena, sino para un nuevo capítulo que se abría en su vida. Un capítulo donde el amor verdadero, antes considerado imposible por las barreras sociales, ahora parecía una posibilidad real y palpable. Doña Clara, que observaba la escena desde el umbral de la puerta de la cocina, con los ojos empañados por lágrimas de felicidad, sintió una paz inmensa invadir su corazón. Sabía que su nieta estaba en buenas manos, que el destino, o Dios, había puesto a aquel hombre en el camino de Alma por una razón muy especial. No era solo sobre justicia u oportunidad, era sobre encuentros de almas, sobre conexiones que trascienden las diferencias y que tienen el poder de transformar vidas. Mientras Santiago se despedía con un gesto y se alejaba por el pasillo de la vecindad, dejando atrás un rastro de perfume suave y la promesa de un futuro brillante, Alma permaneció en la puerta, la sonrisa aún en los labios, sintiendo que aquel día, de hecho, jamás sería olvidado. La vida, con sus giros impredecibles, le había enseñado la más bella de las lecciones. La noticia de la invitación se esparciría por la vecindad al día siguiente, alimentando aún más la leyenda de Alma y del dueño oculto. Pero, para Alma, lo que realmente importaba no era el cuento de hadas que los otros pudieran tejer, sino la verdad sencilla de un encuentro que lo había cambiado todo. Sabía que habría desafíos, que el mundo de Santiago era muy diferente del suyo, pero sentía en su corazón una confianza inquebrantable. Aquel hombre había visto su esencia, su alma, más allá de las apariencias y las circunstancias, y ella, a su vez, había visto en él no al multimillonario huraño, sino a un ser humano con un corazón generoso y una capacidad sorprendente para ver el valor donde pocos se daban el trabajo de buscar. La esperanza, antes una llama frágil, ahora ardía como una hoguera en su pecho, iluminando el camino por delante. En los días que siguieron a aquel evento transformador, la vida de Alma Ruiz comenzó a tomar un rumbo que jamás había imaginado posible. El puesto de asistente de gerencia en el Hotel Estrella, bajo la nueva y más humana administración que Santiago implementó rápidamente, era desafiante, pero increíblemente gratificante. Se sumergió en el trabajo con la misma dedicación y amabilidad que siempre la habían caracterizado, pero ahora con una confianza recién descubierta, la confianza de quien había sido vista, escuchada y valorada. Los antiguos colegas, que antes la veían con una mezcla de lástima y simpatía distante, ahora la miraban con respeto y admiración, muchos de ellos inspirados por su historia a buscar sus propios sueños y a no tolerar injusticias. Alma se convirtió involuntariamente en un símbolo de esperanza dentro de aquel microcosmos de lujo y trabajo arduo. La prueba viva de que la integridad y la perseverancia podían, sí, ser recompensadas, incluso en los ambientes más cínicos. El peso de la preocupación por el sustento de la abuela y por el propio futuro había sido reemplazado por un entusiasmo contagioso y una sed de aprender que impresionaba a todos. El primer encuentro con Santiago tuvo lugar algunos días después, en un restaurante encantador y discreto, lejos de los reflectores y la opulencia de la Estrella. No existía la formalidad de jefe y empleada, solo la complicidad de dos personas que se habían reconocido en un nivel más profundo. Conversaron durante horas sobre sus vidas, sus miedos, sus sueños más íntimos. Alma descubrió al hombre detrás del multimillonario,
sus pasiones, sus luchas internas, la soledad que a veces lo acompañaba a pesar de la multitud de contactos y la inmensidad de su fortuna. Y Santiago, a su vez, se encantó aún más con la fuerza tranquila de Alma, su sabiduría popular, su capacidad para encontrar belleza en las cosas simples y su fe inquebrantable en la bondad humana, incluso después de todo lo que había pasado. Aquella noche marcó el inicio de algo especial, una conexión basada en el respeto mutuo, la admiración y un afecto creciente que prometía florecer en algo aún más significativo, desafiando las convenciones y las abismales diferencias de clase que los separaban en el papel, pero que parecían disolverse en presencia del otro. Para doña Clara, ver la felicidad de la nieta era la mayor recompensa de una vida entera de sacrificios. La tos persistente parecía incluso disminuir con la ligereza que se había apoderado de la casa. Ella veía a Santiago no como un príncipe encantado salido de un cuento de hadas, sino como un hombre de buen corazón que el destino en su infinita sabiduría había puesto en el camino de Alma. Sus oraciones, antes súplicas de ayuda, ahora eran de pura gratitud. Continuaba con su rutina sencilla en la vecindad, pero ahora con una sonrisa constante en los labios, compartiendo la alegría de la nieta con las vecinas que veían en la historia de Alma un soplo de esperanza para sus propias vidas. Aquel milagro silencioso, como algunas lo llamaban, no era solo sobre dinero o estatus, sino sobre la dignidad restaurada y la fe renovada en la justicia divina que actúa por caminos misteriosos y a veces a través de personas inesperadas que se permiten ser instrumentos del bien. El Hotel Estrella, bajo la nueva dirección y con la inspiración de la historia de Alma, comenzó a experimentar una transformación cultural significativa. La cultura del miedo impuesta por Martín fue gradualmente reemplazada por un ambiente de mayor respeto, transparencia y reconocimiento del valor de cada empleado. Las propinas pasaron a distribuirse de forma justa, se implementaron programas de capacitación y se abrieron canales de comunicación para que los trabajadores pudieran expresar sus preocupaciones sin temor a represalias. El cambio no fue instantáneo ni fácil, pues los viejos hábitos tardan en morir, pero la semilla del cambio había sido plantada y el ejemplo de Alma y la determinación de Santiago eran el abono que la haría crecer. Aquel único día decisivo, que había comenzado con una humillación, había terminado por desencadenar una ola de transformaciones positivas que beneficiaría a cientos de vidas. La historia de Alma y Santiago, del dueño oculto que había descubierto una joya rara en medio de la injusticia, se convirtió en una especie de leyenda urbana susurrada en los pasillos de la red hotelera y eventualmente más allá de ella. Era una narrativa que tocaba temas universales: la lucha de los humildes, la arrogancia de los poderosos, el giro inesperado del destino y la posibilidad de un amor que supera barreras. La gente se identificaba con el dolor de Alma, con su resiliencia y se encantaba con la justicia poética de su triunfo. La historia de ellos servía como un recordatorio de que, incluso en las situaciones más sombrías, un gesto de valentía, una palabra de apoyo, o la simple negativa a conformarse con la injusticia pueden tener un impacto profundo y duradero. Y que a veces los verdaderos milagros no vienen con estruendo, sino en forma de encuentros que cambian el curso de nuestras vidas para siempre. Mirando hacia atrás, a aquel día que había comenzado con lágrimas de desesperación y había terminado con una invitación que apuntaba a un futuro de esperanza, Alma comprendía que la vida, o tal vez Dios, o el destino, le había enseñado una lección inolvidable. Había aprendido que la humillación puede ser el preludio de la exaltación, que la injusticia puede, eventualmente, dar paso al reconocimiento,
y que la fe, incluso cuando es probada al límite, es una fuerza poderosa. Jamás olvidaría el rostro de Martín, contorsionado por la furia y luego por la derrota, pero tampoco jamás olvidaría la mirada tranquila y penetrante de Santiago, que había visto a través de sus ropas sencillas y de su timidez inicial, percibiendo el valor que ni ella misma a veces creía poseer. Aquel día quedaría grabado en su alma, no como una cicatriz del dolor, sino como un faro de esperanza. Santiago, por su parte, también había sido profundamente transformado por aquel encuentro. Él, que tenía todo lo que el dinero podía comprar, había descubierto en Alma y en la simplicidad de su mundo una riqueza diferente, una autenticidad que el dinero no compraba. La experiencia de infiltrarse en su propio hotel y presenciar de cerca la realidad de sus empleados lo había hecho reevaluar muchas de sus prioridades, tanto en los negocios como en la vida personal. Se dio cuenta de que el verdadero legado de un líder no se mide solo por las ganancias, sino por el impacto positivo que tiene en la vida de las personas. La historia de Alma lo inspiró a ser un dueño más presente, más humano, y tal vez, solo tal vez, un hombre más completo y feliz. El barrio de Alma, antes un punto desconocido en el mapa de la ciudad, se convirtió para él en un lugar de significado, un recordatorio constante de los valores que realmente importan. Y así, la vida siguió su curso, pero para Alma, Santiago y todos aquellos que fueron tocados por los eventos de aquel día memorable, nada sería exactamente como antes. La vecindad continuaría con su agitación diaria, el hotel estrella con su flujo constante de huéspedes, pero algo fundamental había cambiado en la atmósfera, en la percepción de las personas. Había una nueva capa de esperanza, una creencia renovada de que, incluso en las circunstancias más improbables, la bondad puede florecer, la justicia puede prevalecer y el amor puede encontrar un camino. Aquel día no había sido solo un día de giros y revelaciones. Había sido un día en que la vida pareció susurrar al oído de cada uno que valía la pena creer en lo imposible, pues a veces simplemente sucede, dejando un rastro de transformación y una melodía de esperanza que resonaría por mucho, mucho tiempo. El espectador, al acompañar este viaje, sentiría el corazón encogerse con la injusticia inicial, vibrar con el sorprendente giro de los acontecimientos y reconfortarse con el esperanzador desenlace. La historia de El dueño oculto no sería solo entretenimiento, sino un espejo de las propias luchas y aspiraciones humanas, una invitación a la reflexión sobre la importancia de la empatía, la valentía de denunciar el error y la fe en el potencial transformador de los encuentros. La emoción provocada, ya sea arrepentimiento por las propias omisiones, compasión por los dolores ajenos o una fe renovada en la humanidad, permanecería como una lección silenciosa que la propia vida, en su sabiduría insondable, había elegido contar. Y al final, quedaría la sensación de que aquellos personajes, y tal vez el propio público, jamás olvidarían lo que sucedió en aquel día en que un dueño se ocultó para encontrar la verdad, y en el proceso encontró mucho más. El mensaje final que resonaría sería poderoso y universal, el de que la verdadera nobleza no reside en la riqueza o el poder, sino en la capacidad de ver y valorar al ser humano en su esencia, independientemente de su clase social o de las circunstancias. Que gestos de fe, por pequeños que parezcan, pueden obrar milagros silenciosos, y que la injusticia, por más que intente imponerse, nunca tendrá la última palabra cuando el coraje y la verdad deciden levantarse. La historia de Alma y Santiago sería un testimonio de que el perdón puede llevar a la reconciliación, la humillación puede ser el trampolín para la superación, y un reencuentro inesperado puede, de hecho, cambiar el destino.
demostrando que el amor, en sus más variadas formas, sigue siendo la fuerza más transformadora del universo. Y esa certeza, esa esperanza, sería el mayor legado de aquel día inolvidable. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos.